Buen día a todos, queridos hermanos. Vamos a dar inicio al orden de culto preparado para el día de hoy, domingo 7 de enero del año 2024. Damos gloria a Dios porque iniciamos un nuevo año en la adoración a nuestro Dios en la Iglesia Manantial de Vida. Vamos a conducirnos bajo el orden de culto que está ya en los boletines que todos han recibido en la entrada, y vamos a iniciar con un preludio al piano con el ministro de Música, y posteriormente tendremos las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Iniciamos. Pueden sentarse, hermanos. Bien, estimados hermanos, buenos días. Bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, estimados hermanos, que hoy nos visitan, sea por la primera vez, segunda vez, tercera vez, sean bienvenidos, como también ya los hermanos que nos conocemos. También, estimados hermanos, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido 365 días que ya pasaron, y también debemos estar agradecidos por todo el tiempo que viene adelante de nosotros. Siempre pidámosles a Dios que nos dé primeramente el temor, la sabiduría, el conocimiento de su palabra para ponerla por práctica en nuestra vida cotidiana. De esa manera también Dios nos ve nuestras acciones, estimados hermanos. También le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro hermano Jacob, que si por ahí se encuentra nos levanta la mano para saludarlo. Bienvenido también a la hermana Moraima, por ahí. Muy bien, algunos otros hermanos que nos visiten por ahí, que nos levanten la mano. Muy bien, la hermana Leticia, ¿alguien más por ahí? Así que, estimados hermanos, venimos aquí a la iglesia, primeramente darle gracias a Dios, y venimos a alimentarnos nuestro espíritu para que el estilo de vida que Él nos ha dado como representante de Dios ante la tierra, sepamos darle buenos frutos. Así que, estimados hermanos, les voy a invitar, ¿verdad? Que hay una alabanza maravillosa también que se titula Cuando tú manifiestas ese amor, esa fraternidad espiritual con tu hermano, en tu casa, en la familia, con los vecinos, los conocidos. Tenemos que saludarnos, ¿verdad, estimados hermanos? Así que les voy a invitar a ustedes, a la persona que está al lado, sea su esposa, su hijo, su pariente, su amigo, su hermano espiritual, dense la mano, salúdense. Nos vamos a saludar cuando decimos, ¿verdad? Dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Así que les invito a ponerse de pie, estimados hermanos. El que está al lado, denle la mano, salúdense, díganle, bienvenido, te amo en el amor del Señor. Bien, vamos a continuar con el orden de culto después de saludarnos muy afectuosamente. Vamos a tener la oración de invocación a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Adrián Rodríguez.
Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por la vida que nos permites, por estar hoy en tu casa. Pedimos tu presencia, Señor, en este instante, en tu templo. Señor, que te agrades de este culto de adoración que vamos a hacer. Y también, Señor, que perdones nuestros pecados, ya sea que aún conociendo la palabra lo hagamos o involuntariamente. Y te pedimos que borres todo lo que está mal para que sea agradable este culto en tu presencia, Señor, porque va dirigido a ti, pero también para edificación de todos los que estamos aquí presentes, tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus signarios el himno 122, En los campos se ha escuchado. Así como estamos de pie, hermanos, les invito a abrir sus Biblias allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 19. Esta lectura la vamos a hacer de forma alternada. Comienzo yo y en el versículo 19 nos unimos todos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando vio Balaam que aparecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Entonces tomó sus parábolas y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos.
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Y se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Ahora huya a tu lugar. Yo dije que no te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable de Jehová, eso diré yo. Y tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirás las sienes de Moab y destruirás a todos los hijos de Set. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Amén. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos va a dirigir en la oración de intercesión nuestro hermano anciano de iglesia, Raimundo. Hermanos, los invito a orar, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios. Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por darnos hoy en este día estar aquí reunidos. Así también, Padre, en ese nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo, le pido, Padre, por favor, que interceda por cada uno de nosotros que hoy venimos aquí a su casa de oración, por todos aquellos, Señor, que están en sus hogares también, Padre. Sea con ellos, Padre, dando ese deseo, ese fervor en sus mentes, en su corazón de recibir su santa palabra. También, Padre, le pido interceda por todos sus ministerios de esta amada iglesia, manantial de vida, Señor, pequeños discípulos, Padre, hasta varones, femenil, Padre, por todos estos ministerios, Señor, que usted ha puesto en el deseo en nuestros corazones de mis hermanos, servir en su obra, Padre, pero así también, Padre, vístanos de sabiduría, para ser cada día mejores y servirle con ese corazón contrito y verdadero, Señor. Sea con cada uno de mis hermanos, maestros, también, Padre, en esa escuela de formación y educación, Señor, que haya en sus corazones, en su mente, preparar cada día, Padre, prepararse en la palabra, Señor, para que cada día, Señor, su palabra llegue a nuestras mentes, a vuestros corazones, cada uno de los alumnos, recibirla, Padre, con ese amor, con ese fervor, para que, Señor, donde quiera que estemos, Señor, podamos hablar de esa grandeza y ser luz en esas tinieblas, Padre, y también ser sal de su santa palabra, sazonada la palabra, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí hoy presentes y por los ausentes también, Padre, y que en este año, en este domingo, primer domingo del año, Señor, que hoy estamos aquí, sea de bendición para nuestras vidas, de donde quiera que vayamos, Señor, usted día a día nos muestre el camino a seguir. Así, mi Padre, por todos los enfermos intercedemos también hoy, Señor, que están pasando esos momentos de dificultad, de dolencias, Padre, todos aquellos hermanos que sufren de esas enfermedades, Señor. Sea con ellos, Padre, visítelos, Padre, déles ese fortalecimiento, provéeles todo lo necesario para que día a día, Señor, puedan seguir adelante, Señor.
Todo esto se lo pido en el dulce nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Cantamos nuevamente el himno 124, Jubilosa cante la cristiana Grey. Jubilosa cante la cristiana Grey del mundo en derredor, pues ha nacido el prometido Rey, Jesús el Salvador. Loadle, canto la hueste angelical. Loadle, en las alturas, gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchad hasta Belén, dile en pos. Los pastores guardan en la oscuridad sencillo su redil. De pronto ven el cielo fulgurar y escuchan voces vir. Loadle, canto la hueste angelical. Loadle, en las alturas, gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marcha hasta Belén, dile en pos. Por brillante estrella conducidos son los magos de Belén. Adoración ofrecen rico don a Cristo el sumo bien. Loadle, canto la hueste angelical. Loadle, en las alturas, gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchad hasta Belén, dile en pos. Continuamos con el orden de culto, hermanos. Volvemos a abrir nuestras Biblias allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Esta lectura la vamos a hacer en concierto, todos unidos, por favor. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así se está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándoselos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente
iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a escuchar en este momento el mensaje de la palabra de Dios que va a ser expuesto por nuestro pastor, el presbítero Walter de la Cruz Angulo, con el tema Ni santos ni reyes. Buenos días, hermanos. Un feliz año 2024 a todos. Es nuestro primer domingo del año 2024 y me da gusto ver que pues muchos han tomado esa decisión, quizás, ¿verdad?, de ser fieles al Señor desde este primer domingo. Esperamos que no se termine este ánimo tan pronto, ¿verdad?, y podamos mantener nuestra fidelidad a la asistencia a la casa del Señor este día especial, pero también podamos reafirmar nuestra fe activándonos, ¿verdad?, en la obra del Señor, en todos los elementos que se necesitan para seguir trabajando y sosteniendo la obra en este lugar. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios, esperando que Él nos ilumine también en este tema. Oramos. Te agradecemos, Padre Celestial, que nos concedes iniciar este nuevo año, Señor, con tu bendición, con tu protección. Gracias por el sostén que has tenido para con nosotros hasta este momento. Y rogamos, Padre Celestial, que podamos nosotros ir creciendo en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así, Señor, podamos ir comprendiendo la necesidad de entregarnos cada día más a ti en gratitud y en servicio, Señor, a tu obra. Bendice a cada uno de tus hijos, concede también que este tema pueda traernos luz para tantas celebraciones que realizamos muchas veces, Señor, sin fundamento, sin conocimiento, y otras veces, Señor, también dirigiéndolas hacia otro rumbo y no dando gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero danos, Señor, la sabiduría para poder entenderlo y sobre todo para poder escuchar tu palabra. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, el tema es ni santos ni reyes. Pues es sencillo comprender por qué, ¿verdad? Porque pues en la Biblia solamente tenemos una palabra para definir a los visitantes del Oriente que llegaron hasta Jesús en aquella ocasión. Solamente se les dice magos. Y quizás considerando ese término, pues nos atrevimos a ponerle ahí al tema ni santos ni reyes, porque la palabra santo generalmente la Iglesia Católica, ¿verdad? Y con decir Iglesia Católica, pues estamos mencionando que desde un principio, quizás hasta el 1517, donde se abre la división de las iglesias protestantes, pues sigue siendo Iglesia Católica y todos tenemos ese trasfondo en común. Y entonces, en ese sentido, a todas las personas que hicieron algo relevante se les adjudicaba el término de santos, ¿verdad? Y pues hay miles de santos. Si alguien tiene un almanaque de esos antiguos, la fecha que trae su cumpleaños, a veces trae hasta 5 opciones de nombres, y Dios le libre de algunos ahí, ¿verdad? Porque de repente algunos se guiaban por ahí. Los evangélicos no teníamos tanta suerte porque a veces también se guiaban por la Biblia y nos ponían Matusalén y no sé qué otros nombres, así que no nos librábamos mucho de esas cuestiones. Pero entonces por ahí pues es lógico que le pongan San Gaspar, San Melchor y San Baltasar a estos personajes y sean santos.
Y pues aquí la Biblia no está amparando nada de eso. Reyes, pues a lo mejor se cree que las vestiduras de estos personajes, según Herodoto, que es el primero que utiliza la palabra magoi y que se supone que es una transliteración para la palabra mago que se va a considerar ahí en griego, una transliteración es usar la misma palabra y casi con las mismas letras pasarlo al otro idioma. Por ejemplo, nosotros refrigerador viene de, vamos a suponer, del inglés que es refrigerator. Nada más le cambiaron una letrita y tenemos nuestro refrigerador. Entonces es una transliteración de este nombre, ¿no? Si se llamara enfriador nada más acá, entonces sí hubo un cambio bastante fuerte, ¿no? Pero pues es interesante allí que la palabra permaneció del iraní, bajó al griego como magoi, y también va a pasar así en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Herodoto era un gran historiador y se lo atribuye a unas tribus persas, y los persas, los medopersas, un imperio importante que también tuvo contacto con la civilización judía, pues consideramos de alguna manera que pudieron haber tenido algún contacto con los cristianos, no con los cristianos, con los judíos de aquel tiempo que tenían la esperanza mesiánica, y estas túnicas persas con las cuales más bien se dibujan a los magos que visitaron a Jesús en las pinturas más antiguas, pues entonces los hacen considerarse que pudieron haber venido de los persas. Incluso hay una leyenda donde en la iglesia de la Natividad de Jesucristo están pintados los magos con esas túnicas persas, y los persas en una ocasión de la historia invadieron Jerusalén y estaban destruyendo todo. De repente vieron la pared y vieron a esos personajes vestidos igual que ellos, con las vestiduras que de alguna manera ellos usaban. Bueno, y estos son iguales a nosotros, y respetaron esa pared, esa iglesia, por cuanto tenía esa figura, esa pintura. Es una leyenda, algo que de alguna manera se cuenta en la historia, pero pudo haber sido, ¿no? Entonces, de que los primeros padres de la iglesia consideraban que habían venido de estas tribus persas. Otros, y en ese está un personaje muy importante, se llamó Orígenes. Orígenes fue el teólogo más influyente de la época posapostólica. A los padres de la iglesia se les llama así porque fueron después de los apóstoles y de alguna manera tenían la enseñanza, según la Iglesia Católica, ¿verdad?, nítida, clara de los apóstoles, y como nuestra doctrina está fundada en la doctrina de los apóstoles, pues en ese sentido ellos también reciben una categoría de infalibilidad. Los padres de la iglesia son de algún modo el sostén de nuestra doctrina, y pues en realidad esto no es posible considerarlo igual que la palabra de Dios, pero al considerarlos así, entonces caemos en algunas cosas medias chuecas allí, porque para nosotros como evangélicos protestantes, protestamos que la voz de los padres de la iglesia, la voz de los papas, la voz de los concilios no son infalibles. La única regla infalible y de fe y práctica cristiana para nosotros es la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, los padres de la iglesia fueron férreos defensores de la fe, pero en algunas ocasiones todavía la teología se estaba haciendo y algunos cayeron en ciertos errores de pensamiento teológico, ciertos errores de doctrina, y algunos se contradijeron y se pelearon entre sí. Orígenes es uno de los primeros apologetas de la fe. Algunos dicen que fue tan prolífico que llegó a escribir 6,000 libros. Eso es una barbaridad, ¿verdad?, para una persona. Él vivió más o menos en el 185 y llegó hasta el 254, pero él decía que
los magos debieron haber venido de Babilonia o de Caldea. Y ustedes, si han leído el libro de Daniel, a Daniel lo ponen juntamente con todos los sabios de Babilonia para que sea instruido y conozca todo el conocimiento babilónico con los magos, dice allí, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Y en un sentido, para agruparlos a todos, se habla de Daniel como el jefe de los magos de Babilonia. Esto es impresionante, ¿verdad? Y pues debieron haber conocido, Daniel les debió haber compartido esta fe sobre un Mesías a esta gente que uno de sus estudios favoritos era el mirar las estrellas, era el descubrir a través de los astros que departía el futuro para el mundo. Entonces por allí Orígenes consideraba que realmente debieron haber venido de allá de Babilonia y de Caldea. Estos son asuntos, vamos a llamarle de historia, de que la gente se preocupaba por conocer realmente qué significa que vinieron de Oriente, porque decir vinieron de Oriente es como decir vinieron del norte, ¿no? Pero del norte, ¿de dónde? De Chihuahua, de Sonora, de Tamaulipas, de Monterrey, pues no sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde a veces el Oriente se agiganta y puede venir de cualquier lugar, pero hay estas dos corrientes. Ahora, en cuanto a los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya ahí sí ya está un poco más fuerte la situación, ¿no? Sin embargo, pues hay un documento apócrifo que va a nombrar en el siglo IV, ya con estos nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, a estos personajes. Y hasta el siglo IX va a venir un papa y va a declarar que esos eran sus nombres correctos. Pues es lógico que pues allá haya un poco de desbalance histórico como para decir estos eran los verdaderos nombres de estos personajes. Sin embargo, pues tradicionalmente nosotros no pensamos en que pudieran llamarse pues con el nombre del papá de ustedes, ¿verdad? Esos Reyes Magos. Entonces, y asumimos que estos son los nombres reales, aunque también otro problema es decir, ¿eran tres realmente? ¿De dónde viene que eran tres? Pues de que uno traía oro, otro traía incienso y otro traía la mirra. En realidad debió haber sido un viaje, algunos consideran de unos 1.600 kilómetros, donde debieron haber traído, si eran realmente gente pudiente, un grupo de personas con a lo mejor algunos animales de carga para poder realizar este viaje, a lo mejor alguien que pudiera resguardarlos de cualquier peligro. Y en este aspecto, pues 3 es muy poco como para decir, vamos a hacer un viaje hasta ese lugar y nosotros 3 podemos, ¿no? Entonces, tampoco es que realmente sean 3, pero bueno, en ese sentido, pues la tradición los ampara. Otro detalle es ahí en qué vinieron. Todavía el trineo iba a aparecer más adelante con Santa Claus, unos siglos más tarde. Entonces, ahí es otro detalle, porque algunos dicen que uno venía en un elefante, otro venía en un camello y el otro en un caballo. Entonces, pues se necesita bastante fe para creer eso, ¿no? Entonces, tenemos que ajustarnos entonces a la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, nosotros seguimos transmitiendo mentiritas blancas a nuestra vida y a la vida de los que siguen. Y los que siguen, el problema es que ya no tienen defensa. Nosotros tenemos la defensa de que leemos la palabra de Dios y decimos, bueno, sí, no eran ni santos ni reyes.
Eran unos personajes que seguramente tuvieron una influencia de la sabiduría o de la esperanza mesiánica, y en ese sentido Dios quiso revelarles algo a esta gente que perduró con esa confianza, con esa esperanza. Hizo aparecer en el lenguaje de ellos, que eran astrólogos, una ciencia que no llegaba a ciencia, ¿verdad? Parecía más superstición que ciencia, pero Dios quiso que la venida de su Hijo no pasara desapercibida para el mundo exterior a Israel. Y entonces se reveló a unos personajes que podrían muy bien entender este lenguaje de las estrellas, y Dios puso algo para que ellos pudieran iniciar una larga travesía y poder llegar hasta Jesús. Pero ahora tenemos otros problemas nosotros. Ustedes saben que todas las fiestas se comercializan. El comercio está atento a todo lo que nuestra sensualidad, nuestro hedonismo pide, y de esa manera nosotros que queremos divertirnos, nos alegramos de que pues si ya pasó la Navidad, no podemos dejarla pasar así tan rápido. Entonces vamos a inventarle algo a la Navidad. Como nada más los niños eran privilegiados, pues ahora nosotros, ¿qué hacemos como padres? Vamos a meterle una rosca. Y ahora estamos enroscados en un conflicto más, porque esta rosca trae unos niños adentro. Yo he oído que algunos por pena se han tragado ese chamaquito. O por codos, porque a algunos les hacen también presión de que tienen que dar algo para hilarlo con otra fiesta más adelante y no parar de comer o de vivir la vida. Entonces el mundo nos atrae mucho, nos tienta y nosotros caemos muchas veces sin control, porque parece ya ser una obligación que tenemos que comer la rosca, ¿o no? Y ahí está la escuela dominical enseñando la palabra de Dios, pero también enseñando a comer rosca, enseñando a preocupados porque no le salga el niño, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que en realidad para nosotros, estas son ideas más católicas. Esto surge de las roscas en la Edad Media, allá en España y Francia, los pueblos más católicos que habían en su momento en la Reforma Protestante, van a viajar a México posteriormente y pues tardó mucho. Yo recuerdo que en mi tiempo no había la cuestión de las roscas, tampoco los regalos, pero tampoco venían los reyes, éramos 10, así que mi papá va a comprar 10 regalos. Ahora los reyes cambiaron de nombre, se llaman Amazon Pride, Mercado Libre y todo esto. Entonces, y llegan a veces el mero día, ¿no?, de que se necesita que lleguen. Entonces, creo que si nosotros seguimos cayendo y cayendo, va a llegar el momento en que ya no sabemos ni qué es lo que celebramos, y creo que muchos ya no saben qué celebran, ya no se dan cuenta. El chiste es celebrar, divertirse, al igual que lo hace cualquier persona que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Y aquí es donde está el peligro, y aquí es donde está lo necesario para nosotros. Aquí se menciona un personaje de la historia que a veces hablamos de la Biblia, y ¿qué elementos tenemos para juzgar la Biblia como un documento histórico? En realidad la Biblia no quiere ser un documento histórico. No se trata de que nosotros realmente descubramos la historia a través de la Biblia, pero la Biblia da algunos asuntos y son tan exactos, tan minuciosos, que mucha gente que se ha dedicado a querer perturbar la cuestión bíblica ha terminado creyendo en Dios, porque dice, bueno, la Biblia tenía razón, dice un escritor, cuando se dedicó a mirar todos los datos que tenía sobre Egipto, sobre
e incluso Jerusalén, las ciudades que se construyeron aquí y allá, y resultó que realmente la Biblia tenía razón. Aquí se menciona a Herodes, y se menciona a Herodes 2 veces en la Biblia, Herodes el Grande y luego Herodes su hijo. En tiempos de Jesús está también Herodes, que ya es otro Herodes. En tiempos de Jesús, cuando nace Jesús, está Herodes el Grande. Y una de las cuestiones allí muy importantes es que Herodes fue un hombre, según Josefo, que es el historiador del tiempo de Jesús y de todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, él habla de Herodes como un personaje astuto, capaz y cruel. Capaz como militar, él logró conquistar prácticamente un reino. Astuto, en realidad tenía una inteligencia muy especial. Algunos creen que era un gran orador, muy diplomático. Logró convencer al emperador, después de haber estado en su contra, de que él le sería tan fiel como le había sido fiel al que pues habían vencido, y el emperador le perdonó la vida y él mantuvo su posición política gobernando. Pero en su crueldad él tenía un problema allí. Los judíos no lo querían. Ellos sabían que él era un farsante. Él había venido, por decirlo así, tratando de destruir a todo aquel que le hiciese sombra a su reinado. Se casó con una asmonea. Los asmoneos eran descendientes directos de los macabeos. Los macabeos fueron personajes que se rebelaron en contra del poder romano y lucharon a más no poder hasta que por fin fueron vencidos, y el control romano pues llegó hasta todos esos confines, ¿verdad? Y se tuvieron que someter, pero había dentro del corazón judío siempre una rebelión, una rebeldía, y entonces él se casa con una mujer asmonea, y todo de repente, por decirlo así, había alguien de esa, ¿cómo le llamaríamos allí?, de esa familia, que empezaba a tener un poco de simpatía con el pueblo, como le pasó a Alejandro Janeo, que lograron nombrar sumo sacerdote, y solamente porque la gente lo miraba con cariño, con simpatía, pues tramó su muerte y lo mató, lo mandó a ahogar por allí y murió este personaje. Y por allí fue matando a todos los parientes de su esposa, y finalmente mató a su esposa y luego a sus hijos, porque le hacían cierta sombra para su gobierno. Así que cuando nos dice la Biblia que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él, estamos considerando aquí lo que dicen muchos estudiosos, de que realmente había una revuelta de estómago allí. Sabían que el rey algo iba a hacer con esta noticia y no era nada bueno. Y tenían razón, ¿verdad? Por lo que va a pasar después, ellos tenían mucha razón. En su astucia él dice, cuando vienen los magos y le anuncian que ellos han venido a ver al rey de los judíos que ha nacido. Imagínense, para alguien que ha matado tanta gente, que de alguna manera pudiera hacerle cierta cosquilla a su reinado, que nazca el rey de los judíos cuando él es el rey de los judíos a mucha honra, y le ha costado muchísimo trabajo y sangre tenerlo y mantenerlo. Entonces esto fue algo que en ese tiempo provocó bastante revuelo, y por lo tanto, pues por allí se nos dice de qué manera actuó Herodes. Hizo llamar a los magos, y ahí dice claramente, en secreto.
Por allí también llamó, a lo mejor por allí estaba constituido el Sanedrín, a la gente principal, a los principales sacerdotes y escribas, de tal manera que pues se pudiera para él descubrir dónde estaba esa criatura. Por supuesto, los magos no sabían cuáles eran las intenciones de Herodes, pero la forma en que lo plantea Mateo y lo que sucede allí nos da a entender que era tan suspicaz, ¿verdad?, lo que se estaba tramando, que ellos pues dijeron, sí, rey, lo que usted diga, nada más díganos en dónde es que nació este personaje, el rey de los judíos. Y por allí, cuando se habla de esto, pues se alude a la profecía. Esto era muy real en el sentido de que nosotros hablamos de que pues, si Dios dijo que va a nacer en Belén, y ya lo dicen los profetas, pues allí dice claramente en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Van directamente a Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo mate. Entonces, ellos venían a adorar al rey de los judíos. Herodes, yo me imagino que puso su mejor cara para decir, yo también tengo intenciones de abrazar a ese niño, ¿verdad? Por el cuello quizás, pero en ese aspecto, pues nosotros vemos que para mantener la calma después de haber matado tanta gente, para mostrarse de esta manera y hacer como que no pasa absolutamente nada, teniendo en el corazón la idea de seguir matando, pues se necesita realmente mucha astucia, mucha crueldad, y todas estas cosas las tenía Herodes. En este punto, amados hermanos, cabe mencionar, ¿verdad?, que estos personajes que vienen hasta Belén para ver a Jesús debieron haber tardado un poco más que los 15 días más o menos que hay en pasar la Navidad y llegar el Día de los Reyes o de los Magos, y porque ya no está en el pesebre Jesús, ya está en una casa. Tampoco para esto podemos decir que hay una fecha exacta, porque muchos pelean porque la Navidad no es realmente la fecha en que se celebra, y no es porque quieran celebrarla, sino porque quieren denigrar la celebración, ¿no? En cuanto a este asunto, simplemente pues no encajarían el diálogo de Herodes y la aparición de la estrella y todavía lo que tienen que realizar para ir a Belén y poder llegar con los regalos, aunque no estaban muy lejos de Jerusalén. De todas maneras, estamos hablando de una tradición que la coloca el 6 de enero y que en cierta medida pues no tenemos ningún problema con la fecha. El problema que tenemos como cristianos es saber si así se debe celebrar o si se debe celebrar este acontecimiento que a veces celebramos sin ningún tenor de Navidad, sino ya ubicando a los personajes como los elementos fundamentales de esta tradición o de esta celebración, cuando realmente pues el que está siendo adorado por ellos es Jesús. El personaje fundamental de la historia no es Herodes, no son los magos, no son los escribas o los principales sacerdotes, sino sigue siendo Jesús.
Y parece que el único que se da cuenta es Herodes, ¿no? Él quiere también ver a Jesús. Entonces, aquí en este punto, entonces, nosotros tenemos que considerar qué es lo que ellos quieren hacer con Jesús. Porque muchos de nosotros no sabemos qué es lo que queremos hacer con Jesús. Llega la Navidad y parece que los más importantes seguimos siendo nosotros. Todo lo que hacemos y realizamos, a veces lo hacemos en razón de lo que nos gusta, de lo que queremos, y si ya es decir, ya no queremos nada, pues nos vamos de vacaciones y dejamos la iglesia y dejamos todo, y tampoco nos interesó nada de lo que pase en cuanto a recordar, en cuanto a celebrar, en cuanto a decirle al mundo lo que significa la Navidad es que Dios nos envió a su Hijo para salvarnos, para salvar este mundo. Que el mundo ya no necesita más reyes, ya no necesita más magos, lo que necesita es un Salvador. Y los magos vienen directamente, no es un niño el que vienen ellos a comerse en la rosca, ellos vienen a adorar al Rey de los judíos. Ellos vienen a adorar a un personaje que Dios ha mandado, es un personaje especial, es un ser especial y ellos así quieren reconocerlo. Los regalos que ellos traen son oro, incienso y mirra. Ya decíamos que por eso, pues casi por lógica deben ser 3, ¿no? Según nuestra tradición, ¿no? Pero no necesitan eso, ¿no? Lo que Orígenes ve en esto, y fue también de los primeros que interpretó alegóricamente estos regalos, es que el oro es el metal de los reyes. Y el rey de los metales, decía don Andrés García cuando predicaba una vez sobre esto, ¿no? Que el incienso tiene que ver con la adoración a Dios. Ese humo que sube y que en Apocalipsis se describe como las oraciones de los santos que van hacia Dios. Y entonces el incienso simbolizaba que de alguna manera estaban delante de Dios. Y la mirra, que tenía que ver con lo mortal, con ese ungüento con que podían a veces ungir a los que se iban. Y en ese aspecto, pues, Jesús venía a morir. Venía también con ese tinte de muerte para salvarnos, ¿verdad? Esa muerte vicaria. Y entonces por allí hay una interpretación alegórica. Orígenes fue el pastor o el teólogo que más utilizó la alegoría para interpretar las Escrituras, y muchas veces pues se fue demasiado lejos, ¿no? Porque la alegoría a veces nos da esa posibilidad de alejarnos más en lugar de acercarnos más a la realidad o a la verdad. Pero bueno, él interpretaba eso y muchos creen que realmente tenía pues razón, era bueno considerarlo así, pero para estos personajes realmente lo que ellos consideraban era que deberían honrar, que deberían traer ofrendas, que deberían reconocer a la persona a la que venían a ver como alguien muy especial. Y lo hicieron. Recorrieron un camino muy escabroso, muy complicado, muy difícil. Se arriesgaron a venir a visitar al Salvador y lo lograron. Llegaron hasta Jesús. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos preocupamos también por realizar nuestra tarea, nuestra labor de poder llegar hasta Jesús? Creemos que la estrella fue uno de esos elementos de la gracia de Dios que nos permite a nosotros poder acercarnos a Él. Pero la estrella cumplió su propósito porque ante Dios todos los astros, las tempestades,
los animales, los seres humanos y todo el universo lo debe adorar, lo debe glorificar y le obedece. En la Navidad nosotros vimos, en el sentido de la historia, a pastores, a ángeles. Vimos también por allí quizás a los animalitos que hay allí en el mesón o allá en el pesebre, en el establo. Y ahora vemos unos personajes que se salen del entorno judío, del entorno israelita, porque Dios en su amor tan grande, como dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para todos. Y ahora el mundo tiene un Salvador. Y estas personas vienen hasta Jesús honrándole con todos estos presentes. Nosotros debemos pensar si la rosca, si los regalos, si todas estas tradiciones que celebramos realmente honran a nuestro Salvador, si honran a Jesucristo, si adoran a Jesucristo, si nos ponen de rodillas delante de Jesús, o realmente solamente nos sirven a nosotros y nos dan nuevamente una justificación para seguir de fiesta, para seguir celebrándonos nosotros mismos. Estas personas obtienen el favor de Dios. Ellos tienen ya una muerte segura. Herodes no solamente va a matar al niño, también los va a matar a ellos. Dios se revela nuevamente, los sueños fueron parte de esa Navidad. María soñó, José soñó y los sueños estuvieron presentes en muchas partes de esta historia de Navidad y Dios continúa revelándole a estos personajes en sueños que se vuelvan por otro camino, que no tomen el mismo camino, que no regresen a Jerusalén, porque Herodes está muy perturbado, muy enojado. Dios los libra nuevamente para que regresen hasta su lugar y puedan hacerlo bien. Queridos hermanos, nosotros también seguimos teniendo compromisos muy significativos, muy importantes con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros a veces nos ponemos a celebrar, tenemos que recordar y entender que Dios debe ser adorado siempre. Y poner pues antenitas por allí cuando las cosas están saliendo de control en nuestra vida o en nuestras vidas, porque no podemos nosotros hacer como que no sabemos y juntarnos con el mundo como si nosotros no supiéramos y alimentar este tipo de mentiras que podemos considerar que son blancas, pero que alejan a la gente de Jesús. Nosotros estamos para traerlos a Jesús, no para alejarlos de la verdad. Y a veces puede dolernos, puede ser que matamos ilusiones, pero despertamos esperanza. Y esperamos que el Señor siga siendo fiel con nosotros, con su pueblo, ¿verdad? En esa bondad infinita, cuando nosotros le buscamos realmente de corazón y en la verdad. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar el himno 139, Santa la Noche. Y una aclaración, en cada estrofa vamos a escuchar un interludio. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador.
fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijad, nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libre al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Dad gloria a Dios, amén, por siempre amén. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Tenemos el momento del ofertorio a cargo de nuestros hermanos de la Honorable Junta de Diáconos, y vamos a cantar también el himno 443 al concluir la oración de las ofrendas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias Dios por tus bendiciones que recibimos constantemente, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder aquí estar en tu casa de oración, de poder traer ante ti estas ofrendas. Recíbelas, Señor, con agrado. Permítenos siempre ofrendarte lo mejor, no solo nuestros recursos, sino también nuestro tiempo, nuestro talento, y toda nuestra vida siempre sea una ofrenda hacia ti. Gracias, Señor, por trabajo de los que tú nos brindas, los recursos que tú siempre provees. Te pedimos por la persona que se encarga de administrar estos recursos, siempre de ese temor, sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, toda es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida,
Vamos a concluir nuestro orden de culto del día de hoy con la oración final que estará a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Jonás Olivé, y la bendición pastoral. Al concluir la bendición, nos quedamos de pie para escuchar el posludio y posteriormente los avisos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, gracias te damos porque tu nombre cercano está siempre para con nosotros. Y gracias, Señor, porque en esta hora podemos alabarte de esta manera. Gracias porque ofrendamos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, Señor, lo que tú significas para nosotros. Gracias, Padre, por esta salvación. Gracias, Señor, por considerarnos tus hijos. Y gracias, Señor, porque podemos en esta hora alabarte, glorificarte, reconocer quién eres tú para nosotros. Te alabamos, Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos escuchado tu palabra y te suplicamos, Señor, que esa palabra siga siendo nuestra regla de fe y de conducta siempre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te alabamos, te glorificamos en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.